Hola, hola, hola y bienvenidos a este espacio que hemos titulado Es más complejo, esa típica frase latillo de los historiadores, que vamos a hacer para hablar un poco sobre esta serie de videos de historia que estamos subiendo a nuestro canal. Este no es el podcast oficial del Club de Erizo, ese lo pueden ver, que le vamos a dejar el link en la descripción. Este va a ser más bien otra idea robada. Como habrán notado, el formato de los videos sobre elecciones se lo robamos a dos youtubers que son un americano, MrBeat, y un israelí, Sam Aronow, que también cuentan la historia de sus respectivos países mediante las elecciones. Nosotros a la serie le pusimos elecciones y transiciones porque resulta que hemos tenido muchos presidentes en Argentina que no han sido electos, que han sido vicepresidentes que han asumido por muerte o renuncia del predecesor, o dictadores militares. Así que vamos a ir haciendo otros videos donde hablemos de ese tipo de transiciones y traspaso de mando. Este espacio, la idea es también robada de la serie que se llama Extra History, del canal Extra Credits, que es básicamente un espacio donde vamos a soltar curiosidades, datos que se nos quedaron en el tintero que no llegamos a meter en los capítulos principales, aclaraciones y reflexiones y cosas random entre nosotros tres que nos gusta hablar de historia. Nosotros tres somos yo, Eloy, estudio abogacía, soy de Bahía Blanca y soy solamente un aficionado de la historia y soy el que se está encargando de la edición principal de los videos. Y junto a mí están Franco Seriani, ¿te querés presentar? Buenas tardes, o noche, día, cuando sea que alguien esté escuchando. Soy Franco Seriani, soy el que estudia historia acá de la Universidad Torcuato Di Tella. Es obvio porque me va a interesar entonces y estar en el tema. Del otro lado tenemos a Facundo Mastronardi. Buenas, yo soy Mastro, estudio Ciencia Política en la Facultad de Comunismo de Ciencias Sociales de la UBA. Me interesa la historia, pero no estudio Ciencia Política, que está relacionado. Y me parece que en los temas que podemos hablar hoy se relacionan conceptos de las distintas ciencias sociales. Como siempre, terminan estando interrelacionadas entre sí. Exacto. Y junto con ellos y con otros de los que van participando en la investigación y elaboración de estos videos, vamos a hacer este espacio de declaraciones, curiosidades y reflexiones sobre los distintos temas que vayamos tocando. En el caso de hoy, como dijo Mastronardi, vamos a tratar los primeros dos capítulos, las elecciones de 1854 y del 60, y la presidencia de Justo José de Urquiza y la unificación del país. Mastro, ¿nos querés dar una descripción más o menos de este periodo y de la persona de la que estamos tratando? Bien, ¿quién fue el entrerriano Justo José de Urquiza? Para la mayoría, muchos de quienes nos estarán escuchando, lo relacionarán porque fue un presidente de la Confederación Argentina y suele ser reconocido como un símbolo de la unidad nacional argentina, que después analizaremos bien. Yo por ahora me voy a limitar a describir brevemente su vida a partir de la década de 1840. Durante la época de Rosas, Justo José Urquiza fue gobernador de Entre Ríos. Como sabrán, Juan Manuel de Rosas ejercía como gobernador de Buenos Aires con facultades extraordinarias. En la práctica concentraba el poder dentro de la Confederación Argentina sin verse limitado por una constitución. Cada año, como un mero gesto político, Rosas presentaba la renuncia a su cargo, esperando que los gobernadores restantes la rechazaran. Cuestión, 1851, Urquiza efectivamente aceptó esa renuncia de Rosas, exigió el establecimiento de una constitución para constituir una república unificada y modificó el célebre o infame lema "Mueran los salvajes unitarios" por "Mueran los enemigos de la organización nacional", a grandes rasgos modificando la concepción de una Argentina dividida entre unitarios y federales por una entre enemigos y partidarios de una organización nacional. Urquiza conformó y lideró el Ejército Grande, que estuvo compuesto además de por sus comprovincianos en Entre Ríos, también por la provincia de Corrientes, porteños exiliados, federales antirrocistas, el Estado Oriental del Uruguay y el Imperio del Brasil, y en la célebre batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852, venció y puso fin a la época de Rosas, que se tuvo que exiliar en Inglaterra. Pero a lo largo de ese año, los acuerdos que justo José de Urquiza estableció barra obligó a los gobernadores a aceptar fueron rechazados por los porteños, estos mismos jóvenes antirrocistas de tendencias unitarias y liberales que habían vuelto del exilio, no favorecían la conformación de un Estado unificado bajo un sistema federal, pensaban que iban a estar dominados por los caudillos tradicionalistas. En 1853 es aprobada
la Constitución Nacional basada en las ideas de Juan Bautista Alberdi, que no es jurada por Buenos Aires, que funcionó como un Estado de facto independiente durante una década. En las elecciones de 1854, Urquiza triunfó, elecciones en las que cabe aclarar, Buenos Aires no participó, y para demostrar que el suyo era un gobierno de unidad nacional, eligió como candidato a vicepresidente al sanjuanino Salvador María Alcarril, quien era un unitario liberal, siendo Urquiza un federal entrerriano. Y hasta formó un gabinete compuesto por miembros tanto del Partido Federal como el unitario. Su presidencia estuvo caracterizada por esta guerra contra el Estado de Buenos Aires, a quien venció en 1859, cuando Urquiza en la segunda batalla de Cepeda venció al ejército liderado por Mitre, y en lugar de asaltar la ciudad, ofreció, a cambio de una amnistía general y varias negociaciones, la unificación, la adhesión del Estado de Buenos Aires a la Confederación Argentina. En 1860, las siguientes elecciones presidenciales, Urquiza es sucedido por el también federal Santiago Derqui y volvió a ser gobernador de Entre Ríos. Sin embargo, las tensiones continuaron y en 1861 la eterna provincia rebelde bonaerense volvió a levantarse. Esta vez Mitre venció a Urquiza en la batalla de Pavón. Derqui tuvo que renunciar a la presidencia, pero Urquiza se mantuvo como gobernador. Finalmente, en 1870, fue asesinado como parte de la rebelión de un caudillo enemigo llamado López Jordán. Lo cual, por cierto, es un spoiler. Es una herramienta sorpresa que nos servirá más tarde. pero sobre eso mismo No están los videos. No, todavía no, está en proceso. Es el próximo video. Estamos haciendo un rebranding. Pero justamente hay varias cosas de comentar de todo ese resumen que hiciste y de lo que vinimos tocando hasta ahora en estos dos primeros videos. Primero que nada, la idea de por qué tocamos primero Urquiza y no a lo anterior, por qué no tocamos el gobierno de Rosas, por qué no tocamos al otro presidente que fue antes de Urquiza, que fue Rivadavia. Me paro, el señor Bernardino Rivadavia. Claro, don Bernardino Rivadavia. La feliz experiencia rivadaviana, como le decían los mitristas. En resumen, básicamente porque es muy complicado. O sea, en ese momento no es que simplemente cambiamos de gobernante, cambiamos de forma de gobierno cada tantos años. Era más fácil arrancar por esto que tenemos una línea de tiempo más organizada, que son los presidentes. Pero en el futuro tal vez cubramos ese periodo, tal vez cubramos la historia, por el Congreso, la historia de la Corte Suprema, de otras instituciones o de las provincias. Pero era más fácil arrancar por los presidentes y que, como decía Mastro, Urquiza reemplazó la división entre federales y unitarios por entre quienes apoyaban y no apoyaban la organización nacional. ¿Qué tenemos para comentar acerca de la organización nacional? ¿Qué significa en vistas de esa época? Franco, que vos sos nuestro historiador, ¿qué era lo que impedía hasta entonces la organización nacional? Bueno, en cierto modo, la unificación nacional, estoy pensando cómo no retrotraerme hasta el virreinato del Río de la Plata. Para ser corto, pero en sí... Todo empieza en 1492, cuando los reyes como católicos... 1492. En la batalla de Poitiers se llega al punto máximo de la expansión musulmana. No, mentira. No, hay que empezar con la conquista omeya de los reinos visigodos de la península hispánica. Bueno, un hombre llamado Julio César se le asigna gobernar la Galia. No. Cuando viene todo el proceso, que no voy a ponerme a repetir o a mencionar, de la caída de la Junta de Sevilla, el proceso de independencia, el proceso de Revolución de Mayo y todo lo que uno quiera, cabe pensar que en esa época no se pensaba en la soberanía como algo residiente en una estructura central de la manera de un Estado moderno de hoy, sino que cada ciudad, en cierta manera como las estructuras feudales de antes, tenía su propia soberanía o su propio control. Entonces, ya de por sí, lo que hace Buenos Aires es organizarse a sí misma, pero de la misma manera que Buenos Aires se organiza en el 25 de mayo, todas las capitales provinciales forman sus propias soberanías. Entonces, ya desde ese momento, uno tiene que entender que lo que empieza a haber es un choque entre diferentes soberanías. Claro, es así como decís, Franco. De hecho, hay algo, no sé si lo estamos citando entre las fuentes de lo que usamos específicamente para documentarnos para este video, pero es otra cosa que he leído. En su historia general de las relaciones exteriores argentinas, Carlos Escudé y Andrés Cisneros dicen que en este periodo la Argentina, más que
provincias, era una colección de ciudades-estado. O sea, era un mar de salvajismo, de desierto, en el sentido más moralmente neutro de la palabra. O sea, literalmente territorio virgen, inexplorado, inhabitado, con islitas de ciudades en medio que ejercían influencia sobre un territorio alrededor, y las provincias eran eso. No es como hoy en día que tal vez vos vas, que yo, a Córdoba y tenés varias ciudades relativamente importantes, sino que literalmente tenías la ciudad de Córdoba y alrededor campo con pueblitos. Es una forma muy apropiada de entenderlo, porque era eso en cierta manera. Uno tiene que pensar que lo que hablamos cuando pensamos en una capital provincial no es una ciudad entera con una periferia alrededor muy activa o un gran elemento. Estamos hablando de lugares que tal vez son un par de miles de personas, un centro administrativo con un cabildo y unas familias que tienen algunos puestos de administrativos, un movimiento comercial alrededor para el flujo de carretas y listo. Y alrededor es virtualmente la nada, porque la economía estaba extremadamente despoblada, y en eso, que cada una de estas tenga su propia autonomía, genera un problema muy grande de gobernabilidad en ese sentido. Claro, y las autoridades y sobre todo las identidades no estaban del todo consolidadas. O sea, vos en todo caso, si eras salteño, vos eras salteño primero, español después. No eras necesariamente alguien que se identificara con el gobierno de Buenos Aires, que es justamente el proyecto nacional que tenían los jacobinos que hicieron la Revolución de Mayo. Esta idea de tenemos que ser un país y todos tenemos que seguir el proyecto ilustrado que se hace desde Buenos Aires. Este concepto de nacionalismo, Mastro, vos creo que tenías algo que decir de dónde sale. Ahora, abstrayéndonos un poco de definiciones politológicas, vamos más a lo sociológico, a la falopa llamada identidades. Cuando hablamos de una nación moderna, nos referimos fundamentalmente a una identidad colectiva, a la concepción compartida de pertenencia a un grupo que puede estar distinguido por motivos étnicos, religiosos, lingüísticos, hasta de pseudociencia estúpida racial, si es lo que querés, o cívicos basados en la lealtad a un régimen que representa X valores. Sociológicamente hablando, las naciones existen en nuestras cabezas, no son el producto inevitable de un destino colectivo. Es una identidad colectiva. Esto no significa que sea necesariamente racional. O sea, si bien podemos decir que un nacionalismo está consolidado cuando el ciudadano promedio, cuando la persona promedio se identifica con esa nacionalidad sin saber por qué. Cuando un argentino es argentino sin saber qué carajo significa ser argentino, que es lo que lo distingue de un no argentino, no hay nada irracional en buscar fundamentar la lealtad de una organización política. No hay nada irracional en querer vivir en un estado de determinadas características. Lo que llamamos Argentina cuando hablamos de la época de Urquiza, esta confederación, el territorio controlado por la Confederación Argentina, para empezar es geográficamente muy distinto a la República Argentina actual. Sus límites no se basan en criterios identitarios basados en una nacionalidad compartida. No es que había un conjunto de personas que se consideraban argentinas y después se estableció un Estado que los unificara. Fue más bien un proceso contrario. Fueron territorios que logró controlar un Estado postcolonial, como tantos estados postcoloniales hubo en Sudamérica, un sucesor del Virreinato del Río de la Plata, las Provincias Unidas en Sudamérica, más conocidas como Provincias Unidas del Río de la Plata, que a lo largo del siglo XIX se expandieron, contrajeron, se dividió y se unificó, reconoció y no reconoció a sus vecinos, a los distintos estados y territorios de Sudamérica, y eventualmente este estado argentino se vio dominado por un proyecto de una nación argentina, principalmente impulsado por Buenos Aires, por los porteños, mejor dicho, por la ciudad de Buenos Aires. Y bajo esa presión mayormente porteña fue disolviendo y sometiendo a las identidades locales, como bien dijo Loy, antes de la declaración de independencia del 9 de julio de 1816, y también mucho después, un habitante de Buenos Aires, de Colonia del Sacramento, de Córdoba, Corrientes, Asunción, Jujuy, Potosí, era un súbdito de España que sentía algún grado de lealtad y de identidad colectiva con la ciudad con la que estaba. Hoy en día el porteño es argentino, pero el coloniense no. El correntino es argentino, pero el paraguayo no. El jujeño es argentino, pero el boliviano no. Y
El motivo no fue porque tuvieran criterios identitarios definidos a priori, sino fundamentalmente porque son los territorios que en el siglo XIX, y si incluimos la conquista de territorios bajo control de indígenas sin Estado también comienzos del siglo XX, terminaron bajo control de un Estado que impulsó la identidad nacional argentina para justificarse a sí mismo, mediante victorias y derrotas militares, alianzas y acuerdos entre élites. En ese sentido, la unidad nacional de la que hablamos no fue la unificación política de regiones donde ya existía un proyecto nacionalista argentino. Fue la unificación política de regiones donde posteriormente se impulsó un proyecto de identidad nacional común, como una especie de profecía autocumplida. Si jodés mucho diciendo que hay que establecer una nación argentina, la gente va a terminar adoptando esa nacionalidad argentina. En el caso argentino, al principio yo mencioné que hay distintas concepciones, puede ser un nacionalismo étnico, puede ser basado en criterios religiosos. Fundamentalmente fue un nacionalismo del tipo cívico. No es étnico, no es racial, no es religioso, sino que relaciona la argentinidad del concepto de nacionalidad argentina a la ciudadanía y lealtad a ese Estado argentino, por personas, como dice el preámbulo de la Constitución Nacional de 1853, me pongo de pie, por personas de cualquier origen que quieran habitar el suelo argentino. Por más que obviamente hubo, especialmente en el siglo XX, proyectos para decir que no, la argentinidad es el origen étnico mediterráneo, la cultura europea, la religión católica. Con el paso de las décadas, diría que terminó triunfando la idea de un nacionalismo cívico donde el argentino es el que es ciudadano leal al Estado argentino. Pero también en el trayecto, perdiéndose casi toda concepción liberal clásica de cómo fue fundada esa misma idea en 1853. Es decir, si es un nacionalismo cívico, como el que tienen en Francia, el que tienen en Estados Unidos en mayor medida, ¿cuáles son esos valores que profesa? Porque los valores cívicos dominantes de 1853 no son los que vemos hoy en 2021. A eso que vos mencionás del tema del nacionalismo cívico, es un tema muy interesante porque es un aspecto que nosotros solemos descartar plenamente. Es algo que suele hacerse o entenderse como que esos valores no están porque no hay un voto pleno o por diferentes elementos, pero esa idea de un nacionalismo en el sentido cívico y de participación popular, por así decirlo, está muy arraigada incluso en el siglo XIX. Una autora de Chiaramonte, que ahora no recuerdo el nombre, habla y rescata mucho algo que es interesante cuando uno lo piensa. Desde un principio, ya desde las milicias de la independencia, de una forma u otra, la totalidad de la población, la nación argentina se creó desde una perspectiva cívica donde todos los que participen en el sistema están políticamente integrados, sin un criterio de exclusión oligárquico en su base. Y esto se ve en cosas que uno a principio no le cierra si uno tiene más pensada la idea del PAN y la idea de un sistema excluyente. Pero, sin ir más lejos, uno de los primeros lugares del mundo donde se aprobó el sufragio universal, por más que no se aplique plenamente por diferentes elementos, fue Argentina. Fue la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Rivadavia. Hay quienes recuperan que incluso en las participaciones de los caudillos, de las organizaciones que se hacían, no era una relación estrictamente de explotación de un caudillo a una masa pasiva, sino que había una relación política en esa interacción. Obviamente una relación diferente al modelo liberal moderno que uno piensa hoy en día en las democracias liberales, pero es algo muy interesante para rescatar esto de que ya desde esta época la Argentina es un país con un nacionalismo cívico que lleva a una participación política mucho más grande de lo que podía entenderse en otros momentos, mucho más grande. Y que es algo que deberíamos tratar también en una serie de videos aparte que probablemente hagamos sobre cómo eran las elecciones, o sea, cómo era la experiencia de ser un ciudadano políticamente comprometido, no un miembro de la élite, sino una persona de a pie en estas elecciones que cubrimos. Que hay muchos mitos sobre la idea, porque es cierto que las elecciones, según nuestros estándares de la democracia liberal moderna, eran fraudulentas, pero no es que no hubiera participación. En ese momento ya había una ideología democrática
Urquiza usaba mucho la palabra democracia, fuerzas democráticas, etcétera, y las elecciones eran competitivas, solo que la idea de competitividad y el tipo de relaciones cívicas que se daban en esa época eran distintas. Pero bueno, después es cuando empiezan a surgir la idea del nacionalismo étnico en la época del PAN para distinguir todos nosotros que somos criollos de toda esta masa de gente que está llegando de Italia, de España, de Turquía, de Rusia, o toda esta gente que incorporamos del desierto, el desierto patagónico, el desierto chaqueño. Y bueno, ya después, en los años 30, se consolida lo que sería el nacionalismo católico, pero ahí nos estamos adelantando. No sé si es posible spoilear la historia. Esto se supone que lo vimos todos en la secundaria, pero es muy probable que, como es la educación en este país, no. La mayoría no lo hayamos visto, pero es algo de lo que ya hablaremos en el futuro, cómo se fue desarrollando la identidad nacional argentina. Pero bueno, Urquiza termina de consolidar el proyecto de organización nacional, que era un proyecto de las élites, el proyecto de, a ver, es inviable Buenos Aires sin las provincias, sin los 13 ranchos federales, como le decía Mitre, y también es inviable las provincias sin tener un puerto con el cual sacar sus mercancías al mundo. Tenemos que ser una nación, tenemos que encontrar una forma de convivir todo. Y en ese sentido, Urquiza reconvierte la grieta, digamos, entre federales y unitarios. Y por eso está mal que en el primer capítulo sigamos usando el término unitario. En realidad la brecha ya se convierte entre federales y liberales. No en el sentido moderno. Según nuestra visión de hoy, todos serían liberales. Urquiza sería liberal, Mitre liberal, Alsina liberal. En el sentido de que todos apoyaban lo que hoy en día consideramos los valores clave del liberalismo, de nuevo, la democracia o cierto tipo de participación popular, una economía abierta de libre mercado, etcétera, o un Estado mínimo, gendarme, como se suele decir, sino que la diferencia era que los federales reivindicaban que todas las provincias tenían que retener sus identidades locales y tener el máximo grado de autonomía posible, mientras que los liberales pensaban que la autonomía de las provincias, que no se las podemos sacar porque ya lo probamos y salió mal, por eso ya no somos unitarios, pero esa autonomía es solamente instrumental, es administrativa. Es algo que en última instancia podemos subordinar a un proyecto de organización nacional que por supuesto es dirigido desde Buenos Aires. Por eso en el estado de Buenos Aires hubo muchos liberales que no eran porteños, pero que sí pensaban que Buenos Aires tenía que dirigir, como Sarmiento, que era sanjuanino, Vélez Arfiel, que era cordobés, etc. Y creo que quien mejor define esta diferencia entre federales y liberales es Hilda Sábato, que si citamos en las fuentes, eso estoy seguro, que dice, los liberales eran europeístas, es decir, se identificaban con los valores de la ilustración y el nacionalismo a la europea, y pensaban que Argentina se tenía que proyectar a eso, a comerciar con Europa, a seguir un modelo europeo, a tener una salida sobre todo al comercio atlántico, mientras que los federales eran americanistas, en el sentido de pensar, nosotros tenemos que apuntar, digamos, en ese momento no se utilizan estos términos, pero una hermandad latinoamericana, o sea, a ser una potencia continental muy conectada con nuestros vecinos, con Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay. Tenemos que reivindicar algunos de los valores tradicionales que nos legó el legado hispánico. El catolicismo, el rol de la iglesia, ciertas relaciones de tipo familiar, clientelar. Y en ese sentido también los liberales y federales coincidían que querían una constitución, solo que muy parecido a como son hoy en día los republicanos y demócratas en Estados Unidos, los federales se identificaban como conservadores o constitucionalistas, en el sentido de decir, una vez que tengamos una constitución no se toca, porque es la garantía de nuestras autonomías, mientras que los liberales eran más progresistas, digamos, en el sentido de, no importa tanto tener una constitución, sino tener la mejor constitución, y eso implica que cada tanto la vamos a tocar, que la vamos a tocar muy, muy seguido, con tal de irla mejorando. Y esta fue una de los debates clave en el Congreso Constituyente de Santa Fe. La idea de tener una constitución cualquiera, con tal de que nos pongamos de acuerdo, contra la idea de no vamos a tener ninguna constitución que no sea la mejor y que pueda ser aceptado por todas las provincias. Con todas las provincias me estoy refiriendo a Buenos Aires. De hecho, en el video, creo que fue un poco injusto con Subiría, que era el tipo que pensaba que le podía ganar la presidencia a Urquiza, o sea, el iluso,
porque luego va a quedar medio como un traidor, cuando de hecho Subiría expresa muy bien cuál era la posición de los liberales en el Congreso, que era básicamente lo que terminó pasando. O sea, Subiría dio un discurso en el que decía básicamente, si nosotros sancionamos esta constitución que estamos discutiendo, que está muy linda, los bonaerenses no la van a aceptar, y como no la van a aceptar van a decir que es ilegítima, no se van a querer incorporar a la confederación, y cuando se incorporen van a decir, quiero reformar la constitución a mi imagen y semejanza, porque no me dejaron participar de las discusiones. O sea, no es que era un vendepatria que quería traicionar a la confederación en nombre de Buenos Aires. De hecho, el chabón fue el presidente del Congreso General Constituyente y fue ministro de Urquiza. Simplemente sabía lo que se venía. En cambio, el diputado Seguí resumió muy bien cuál era la postura de los federales, que básicamente dijo, si seguimos sin declarar una constitución, básicamente vamos a darle la razón a todos aquellos que, como Rosas dicen, los argentinos somos un pueblo indomable, inconstituible, que no nos podemos poner de acuerdo en nada. Lo importante no es tener la mejor constitución posible, sino tener una constitución. Voy a dejar después en los comentarios o en la descripción cuáles eran los discursos que me parece que son muy, muy importantes para entender cuál era el debate en esta época. Algo interesante para pensar, que obviamente trasciende este video, es como en general de todo este periodo, y permite avanzar, si quieren, al otro segmento acá, es en principio la idea de, teniendo los avatares de la provincia de Buenos Aires como un estado separado, de las reformas que se le haya hecho en 1860, en 1866 después a la Constitución, estos elementos. De todas maneras, si uno quiere verlo desde con el diario del lunes, en cierto modo, Urquiza se puede decir que triunfó o que fracasó. Eso nos lleva justamente al tema. Ya pasando más de lo que es la unificación nacional, bueno, el país está unificado. ¿Cómo fue Urquiza como primer presidente? ¿Vale la pena reivindicarlo? ¿Fue un desastre? Para empezar, respuesta a la consigna del profesor Seriani, de si fue exitoso el proceso de unificación. Efectivamente hubo, como dije, en el sentido no unificación de que ya existía un pueblo, una identidad nacional que se unía al estilo alemán, por ejemplo. Efectivamente hubo una unión política entre los estados de facto independientes provinciales, o como bien dijo Eloy, que eran prácticamente ciudades-estado con cierto grado de influencia en sus territorios colindantes. Efectivamente sucedió esa unión y en las siguientes décadas del siglo XIX se consolidó la idea de una nación argentina como lealtad, como pertenencia a ciudadanía a ese mismo estado, y en el sentido, analizando politológicamente de si sobrevivió, de si se conformó ese estado, fue un proceso muy exitoso. Si ves un mapa del desastre que era este territorio en la primera mitad del siglo XIX, y lo vemos cuando termina ese siglo, efectivamente hubo un proceso de unificación nacional, administrativa e identitaria muy exitoso. Otra discusión es qué tanto fue beneficioso para la población y cómo resultó todo ese proyecto, pero desde el punto de vista de una unidad efectivamente se dio. Bueno, pero esa unidad, incluso si uno lo piensa en cierta manera, fue perjudicial a la larga al proyecto mismo de Urquiza, en el sentido personalmente, porque no pudo volver el Partido Federal después de 1862 cuando se reintegren con Mitre, y las fuerzas federales de Urquiza y ese sector nunca más va a tener la presidencia y el control. Incluso cuando el interior vuelva a elegir presidentes, que es lo que pasa, que es algo interesante para hablar después ya con Sarmiento, de la misma manera que Estados Unidos, que Buenos Aires va a perder esa hegemonía absoluta de poder poner el presidente sola, ya con Sarmiento. También en los federales van a perder ese control porque va a surgir algo nuevo, que va a ser este Estado nacional, el ejército. En cierta manera, para el proyecto político del Partido Federal se disolvió, se vino para abajo. Y eso es lo que hace interesante hablar de cuándo se puede decir que una unidad nacional es exitosa o no, cuando cumple un cometido pero no logra perpetuarse, porque en cierta manera el Partido Federal no se perpetúa en el poder, no existe.
después de este periodo. No logró perpetuar un programa propio, en cierta manera, en algún modelo de sociedad. Quedó desvirtuado entre los diferentes elementos. Bueno, justamente creo que esto habla ya no tanto de Urquiza como presidente, sino como ser humano, que era un tipo que realmente priorizaba la unión nacional ante todo. Una de las cosas que no quedaron tan claro en este video, en los primeros dos videos, es que los porteños insistían mucho con esta idea de que Urquiza era el segundo Rosas, de que era un tirano militar del interior que venía a oprimir los derechos del pueblo ilustrado de la Atenas del Plata y someterlos a la barbarie de los ranchos federales, y cuyo proyecto de poder era basado en ambiciones puramente personales, y de hecho yo creo que no, o sea, en todas las ocasiones que tuvo para abdicar el poder con tal de preservar la Unión Nacional, Urquiza lo hizo. Lo vemos, por ejemplo, cuando, llegando al fin de su presidencia, esto tampoco lo decimos en el video, muchos constitucionalistas, incluso Alberdi, insistían, Alberdi, que nosotros tenemos como el parangón de las virtudes republicanas en Argentina, le dijo, quédate, ya sé que es inconstitucional la reelección, pero quédate igual, vamos a modificar la constitución, te vamos a poner de presidente de nuevo. Y Urquiza dijo, no. No sé si vieron, los que estén escuchando esto, la obra Hamilton, pero vieron esa parte donde Washington dice, el país tiene que aprender a seguir sin mí. Urquiza realmente pensaba que la Argentina tenía que seguir sin él. Después, bueno, las intrigas y el desarrollo de los acontecimientos en el gobierno de Derqui, del que vamos a hablar en otro momento, los llevan a volver a la política, también durante el gobierno de Mitre, pero en varias ocasiones, como en la batalla de Pavón, él se repliega y le presta su adhesión al gobierno nacional, lo mismo durante la guerra del Paraguay, diciendo, yo no quiero volver al poder, estoy dispuesto a hacerlo si hace falta, pero mi objetivo en última instancia es que la Argentina sea un país. Y si eso requiere que yo juegue un rol de segundón y no de protagonista, estoy dispuesto a que sea así. En la descripción que di al inicio me faltó hablar sobre la guerra de la Triple Alianza, lo cual tenemos parte de un video explicando. Pero efectivamente Urquiza estuvo dispuesto a renunciar constantemente a sus objetivos de máxima con tal de priorizar la unidad entre los distintos pseudoestados provinciales y la conformación de una república constitucional que él, de su proclamación de 1851, siempre mantuvo y siempre actuó en base a dicha idea, realmente. Cosa que es notable porque creo que es algo que en esa magnitud no se puede decir de prácticamente ningún otra gran figura de la política argentina de mediados del siglo XIX, de personas como Mitre, por ejemplo. Ya que estamos hablando de Urquiza y de su política de ceder, por así decirlo, y de querer frenar la conflictividad en favor de la unidad nacional, esto me hace acordar, investigando en ejemplos, porque estaba pensando en diferentes momentos de unidad nacional, cuando veíamos del tema de unidad nacional, estaba buscando para los videos, se me ocurrieron un montón de ejemplos, hablar del Gran Acuerdo Nacional, de la NUCE, el Pacto de Olivos, el Perón del 73, Alberto Fernández, muchos elementos. Pero hay uno que buscando me pareció muy curioso para ver y para tener en cuenta esto de Urquiza, que una frase que nosotros asociamos mucho a una figura del siglo XX no fue original de él, sino que fue una frase de Urquiza. Urquiza, después de que Oribe le entregó a las tropas argentinas que estaban sitiando Montevideo, dijo la frase ni vencedores ni vencidos. En cierto modo, esta idea de tratar de cerrar la conflictividad previa y de solidificar está presente en todos los diferentes momentos de Urquiza. Y cerrando la pregunta que yo había abierto recién de hace un poco de si su gobierno fue exitoso o no. Si uno trata de ver el gobierno de Urquiza desde la perspectiva, bien, vengo de unas guerras civiles y mi objetivo es que el mapa político parezca unificado, sin vencedores y sin vencidos, se podría decir que fue bastante exitoso, porque el rosismo no volvieron a triunfar en ningún momento. De hecho, de nuevo, otra de las grandes simplificaciones del video es reducir a que todos los porteños liberales eran antirrosistas. Pastor Obligado, el gobernador de Buenos Aires que declara la independencia,
fue rosista. Y uno de los principales embajadores, el gran arquitecto, digamos, de la política de Urquiza con respecto a las provincias, fue Bernardo Irigoyen, también ex rosista. Otra de las cosas por las que los porteños le tenían tanta bronca a Urquiza y por la que pensaban que era un segundo Rosas es que cuando Rosas se va, vencido luego de la batalla de Caseros, los porteños quieren destruirlo, todo lo que le quedó en Argentina y destruir a su familia, expropiar todos sus bienes, juzgar a toda la gente que colaboró con su gobierno durante los 20 y pico años que estuvo en el poder. Urquiza dice, no, pará, no podemos estar todo el tiempo volviendo para atrás y revisando los pecados y la falta del pasado. Los bienes de Rosas no se tocan. De hecho, Urquiza mantuvo una correspondencia muy amigable con Rosas cuando estaba exiliado en Inglaterra. Y Rosa incluso le dijo eh, en una carta que le parecía perfecto todo lo que estaba haciendo por constituir el país, que hizo lo que él nunca había tenido huevos para hacer, vamos a decirlo mal y pronto, y que si alguna vez necesitaba la ayuda de Rosas, ya sea como político o como militar, lo que sea, que contara con ella. Bueno, nunca la requirió. Pero Urquiza realmente pensaba en términos de reconciliación, de cerrar la grieta, por usar terminología moderna. Y esto es a lo que va la frase ni vencedores ni vencidos, que en varios momentos en que se ha intentado la reunificación nacional luego de momentos de gran tensión, ha sido tratando de resolver las diferencias. Estoy pensando, por ejemplo, cuando los militares de la Revolución del 55, que eran a los que vos estabas haciendo referencia, Seriani, intentan reincorporar a ciertos peronistas a la política. Carlos Menem, cuando indulta tanto a los militares como a las cúpulas de las organizaciones guerrilleras de los 70, que creo que es lo que los políticos de hoy no están sabiendo hacer. Ni Macri ni Alberto han estado a la altura de decir vamos a olvidar todas las ofensas y vamos a pasar página. Sí, definitivamente que capitalizar en la unión no es necesariamente clausurar los conflictos políticos y lograr esa utopía, porque hay una realidad. La unidad nacional, la unidad nacional es, en cierto modo, una utopía. Es una meta o una especie de ficción hacia adelante, la idea de una perfecta unidad nacional sin conflictos, porque obviamente si hay política es porque hay una naturaleza de conflicto, porque hay una tensión o un asunto que resolver con diferentes actores. Pero la unidad nacional es esa capacidad de poder generar un consenso, esa capacidad de poder decir, bueno, en esta serie de reglas que vamos a establecer para nuestra sociedad, esto está en la base. De acá para adelante todos coincidimos. Yo diría que ni siquiera es generar consensos, sino aceptar que la lucha no tiene que ser una guerra total. O sea, que podemos estar en desacuerdo y no por eso tenemos que hacer que nuestro proyecto político sea destruir al otro. Aceptar la alternancia, que es parte de esto que digo. Urquiza no quería quedarse en el poder. Aceptó que un tipo mucho más moderado que él, con mucho más lazos con los liberales como era Derqui, lo sucediera. Eventualmente aceptó que Mitre estuviera en el poder, aceptó en su momento una fórmula de unidad con liberales como eran Alberdi o Alsina. Durante su gobierno hizo muchos esfuerzos por calmar los humos de la gente fanatizada y fomentar la independencia de los poderes legislativo y judicial, aunque el judicial no estaba del todo constituido. Más que el consenso, la unidad nacional es eso, aceptar que la lucha política es una forma de avanzar, de construir el país, no necesariamente tiene que ser la destrucción total del enemigo. A veces el decir no tengo que destruir al otro porque piensa diferente es uno de esos puntos en los que hay que llegar al consenso con la unidad nacional. El problema es bastante, estamos muy en la base, pero eso es un Claro, ejemplo más precisamente justamente. de lo que nos referimos cuando hablamos de esta falta de unidad, que la unidad que estamos buscando o la unidad de la que hablamos apenas logra resolver lo básico que es la tolerancia de una sociedad plural. Sí, y bueno, como decís, volviendo al tema de los consensos, Urquiza inició una serie de proyectos a largo plazo que nosotros relacionamos con sus sucesores. Cuando uno habla de educación, habla de Sarmiento, cuando uno habla de política exterior, habla de Mitre, pero todo esto empezó con Urquiza. A ver, Urquiza estableció una universidad que es el Colegio de Concepción del Uruguay, que hoy en día
no es lo que fue, pero en su momento fue el centro de enseñanza de excelencia a nivel sudamericano, donde se formaron futuros presidentes y donde se gravitó el pensamiento nacional, que compitió incluso con la Universidad de Córdoba, que es tan antigua que la habían establecido los españoles, donde, bueno, eventualmente cayó en parte porque el peso que tenía Entre Ríos en el país, incluyendo el Colegio de Concepción, eran algo propio de Urquiza, pero Urquiza lo alzó él mismo con su propio bolsillo, solventó gran parte de los gastos, pagaba las becas de los alumnos que venían del interior a estudiar a Entre Ríos, estableció escuelas primarias en todo el país, también de su propio bolsillo, y muchos otros proyectos. Una de las cosas que menciona en el video, que creo que no se entiende el peso que tenía, suena como algo muy boludo, es que estableció caminos y mensajerías en todo el país. Suena muy boludo, es algo que hoy en día hacen los intendentes para ganar votos fáciles, es decir, hago calles, pero en el momento, vuelvo sobre la misma idea, era un mar desierto con islitas de civilización. Y Urquiza unió esas islitas, puso caminos. Por primera vez se podía viajar de, no sé, Entre Ríos a Salta y que no te asalten en el camino. Y era un camino eficiente. Antes por ahí había caminos que eran todos sinuosos, estaban expuestos a los ataques de los indios. Por primera vez conectó el país y eso ayudó a crear el sentimiento más concreto, no tan simbólico, no tan espiritual de unidad nacional. Decir, claro, yo tengo que ver yo cordobés con un salteño, con un puntano, con un mendocino, porque literalmente puedo ir a Mendoza, puedo ir a Salta, puedo ir a Jujuy, y veo que hablan el mismo idioma que yo, tienen la misma infraestructura, sus soldados visten el mismo uniforme, esas pequeñas estupideces cotidianas que hacen decir, vivimos en el mismo país. En este proceso de integración material mediante infraestructura, como bien dijo Loy, fue extremadamente importante para empezar por el simple hecho material, por la expansión de las capacidades del Estado y de sus habitantes, pero también en el proceso de conformación de una identidad nacional por la creciente interrelación e interdependencia que permitió. La integración interna es extremadamente importante a la hora de tener no solamente un país eficiente, sino un mismo Estado-nación estable. Hasta hoy sigue siendo un problema muy grande en países como la India, su ausencia. Definitivamente, cuanto más interconectado está algo, cuanto más cosas tienen en común y más hacen entre sí, menos incentivos hay para la guerra, menos incentivos hay para el conflicto. Si nada de mi provincia depende, yo soy Salta y nada de mi provincia depende de lo que pase con Corrientes, yo puedo mandar un ejército sin problema. Si Corrientes es una parte que me trae cosas importantes, ya hay un costo más grande en prender fuego a la provincia. Aparte que, volviendo sobre el mismo tema, es muy importante que las élites intelectuales y de gobierno de las distintas provincias se hayan educado en el mismo lugar. Por ejemplo, los liberales, gran parte de lo que era un círculo de amigos. Antonino Aberastain, que lo mencionamos en una parte, que era un gobernador liberal de San Juan, era amigo personal de Sarmiento, que también era sanjuanino, pero también era amigo personal de Mitre, de Alberdi. Todos habían formado parte del salón literario de la Asociación de Mayo, la joven generación argentina, lo que hoy en día llamamos la generación del 37. Se habían educado con los mismos valores y Urquiza hizo eso para el interior. Roca, Uriburu, Napoleón Uriburu me refiero, gran parte de las élites intelectuales del interior, todas fueron al colegio de Concepción, todos recibieron la misma educación, todos se conocían entre sí y eso ayuda a formar un país unificado. Decir, la gente que dirige nuestras provincias, de las cuales sacamos nuestras noticias, nuestros valores, responden más o menos a una misma línea, todos comparten un acervo cultural, académico, etcétera y religioso. Y hablando de religión, eso nos lleva, creo que a otro tema infravalorado de Urquiza. La política exterior de Urquiza fue extremadamente importante para consolidar el país, porque un país no solamente se hace hacia el interior, sino que también se hace hacia afuera. Rosas siempre había insistido en seguir interviniendo en la política de Uruguay, aunque técnicamente era un país independiente. Insistir en que Paraguay es una provincia argentina. Querer disputarle Tarija, una ex provincia argentina, a Bolivia. Rosas se beneficiaba de esto de mantener difusa la identidad argentina. Urquiza, en cambio, hizo la paz con Uruguay, reconoce la independencia de Paraguay, hace la paz con Bolivia, hace tratados de fronteras con todos nuestros países vecinos
y manda a Alberdi como embajador ante prácticamente todas las potencias europeas para conseguir, en una maniobra diplomática francamente brillante, el reconocimiento de todos esos países, el comercio con todos esos países. Creo que Alberti estuvo acreditado ante Gran Bretaña, Francia, Prusia, España, obviamente, que recién reconoce nuestra independencia en esta época, aunque bueno, el tratado se ratificaría mucho más adelante, creo que en la presidencia de Mitre, y restablecer las relaciones con la Santa Sede, que esta es otra cosa que no se habla, pero las relaciones con la Iglesia eran muy regulares y se pudieron restablecer en parte por, de nuevo, la habilidad diplomática de Alberdi, y en parte porque, y esto yo no lo sabía, o sea, no se habla mucho de ello, pero el Papa en ese momento, Pío IX, había estado en Argentina cuando era cardenal. Había estado haciendo un tour, digamos, por la provincia de Argentina y se hizo amigo personal de Urquiza, o sea, mantenían correspondencia. Más o menos como hoy en día, viste que siempre dicen la importancia de que el Papa sea argentino. Bueno, no teníamos un Papa argentino, pero teníamos un Papa que había estado en la Argentina y cuya relación personal con nuestro presidente le ganó muchísima legitimidad al Estado argentino a nivel mundial. Es muy interesante lo que decís y es muy interesante para pensar en todo un tema propio, la relación de Argentina con la religión, porque seguramente esto no sale y no es muy hablado ni mencionado, porque en la política argentina es muy laica en varios sentidos. Por más que use simbólicamente a la iglesia, por más que la iglesia tenga un fuerte actor político en el interior, en muchos otros sentidos es un actor laico. Por más que es un caso extremo la gestión de Rivadavia y representa el etos de 1820 y tiene unos contextos diferentes, a mí siempre me fue muy significativo, me marcó mucho cuando leí que en el año 1823, 1822, durante ese periodo de la feliz experiencia, como se le dice al gobierno de Rivadavia, el nuncio papal viajó, visitó el Río de la Plata, visitó Buenos Aires, y cuando se fue estaba enojadísimo y escribió cartas enojadísimo de vuelta a Roma, diciendo que era una falta absoluta de respeto la poca trascendencia que se le había dado a su presencia, que no se le había hecho un festejo, que no se le había hecho una ceremonia oficial. Prácticamente no se había dado cuenta la ciudad de que había pasado una figura representando al Papa. Obviamente Buenos Aires no es el resto del país y eso es un tema que hay que tratar de remarcar porque ninguno de los otros tres es de afuera de la provincia de Buenos Aires, incluso dos somos del conurbano, estamos bastante con la mirada enfocada en esta zona, pero a mí siempre se me hace como algo bastante significativo de ese ejemplo de cómo la iglesia nunca tuvo el poder que tuvo en otras partes de Latinoamérica, incluso en esta época, tal vez por esto del nacionalismo cívico. Me gustaría relacionar un poco lo que hablé hace un rato sobre la naturaleza y el génesis de la identidad nacional argentina con lo que comentó Eloy sobre las políticas exteriores de nuestro querido Urquiza, que parte del establecimiento de esta identidad nacional, que como yo había descrito no se basa en unos criterios claros a priori que te digan, bueno, esta sociedad de colonia no es argentina porque no tiene X características, pero la porteña sí. En Tarija no son, pero en Jujuy sí. Parte de esta conformación es aceptar estos límites políticos, entre comillas, arbitrarios, productos de fenómenos y accidentes históricos, y renunciar al irredentismo. A lo largo del siglo XIX, Argentina, lo que eventualmente fue la República Argentina, tuvo que aceptar que iba a existir el Estado de Paraguay y que no podíamos seguir coqueteando con la idea de anexarlo algún día como los proyectos nacionalistas habían anexado definitivamente, por ejemplo, Corrientes. Lo mismo con Bolivia, lo mismo con Chile, eso en realidad no en el siglo XIX, sino hasta hace menos de medio siglo seguimos coqueteando con la idea de quedarnos territorio que reclamaba también Chile. Parte de esta idea racional por tener un Estado-nación, por justificarlo, es aceptar estos límites políticos y renunciar al irredentismo, en mi opinión. Es algo que Urquiza comenzó, fue extremadamente importante y que hoy finalmente es algo obviamente una cuestión muy distinta y que merece una charla seguramente poco polémica, que es el
desconocido conflicto de unas islas llamadas Malvinas en el Atlántico Sur. Salvo ese pequeño conflicto, en general esta ya es una problemática que el Estado argentino ha superado. Sí, aparte, creo que eso viene a la razón por la que creo que los liberales que son más o menos de nuestro palo deberíamos reivindicar más a Urquiza, el espíritu pragmático, de decir, como con la Constitución, no importa si tenemos los límites ideales o los que más nos gustarían o más nos convendrían, aceptemos lo que tenemos, vemos qué podemos ganar y si no podemos, ya está, sigamos adelante. No estemos todo el tiempo revolviendo en el pasado con estas fantasías geopolíticas de nos podemos comer Bolivia, nos podemos comer Chile, nos podemos comer Paraguay, nos podemos comer el Mato Grosso. Seamos felices con lo que tenemos, construyamos un país con lo que tenemos, que por otra parte Argentina es un país enorme, era un país enorme en ese momento, cuando solamente era la mitad de lo que es hoy en día. Claro, aún si nos hubiese encantado que Colonia fuera parte de la República, que Asunción fuera parte, que Tarija fuera parte, hay que hacer la paz, hay que establecer el Estado, el proyecto de Estado-Nación con el que se tiene. Sí, viste que hoy en día incluso hay gente que pelea. El otro día había visto un meme, creo que era de un chileno diciendo los argentinos ladrones nos robaron la Patagonia, o cuando hay argentinos que dicen que los mapuches eran chilenos. A ver, la Patagonia no era ni chilena ni argentina, era un territorio desierto que puede existir dentro de la... Yo que estudio derecho, puede existir argumentos jurídicos para decir, bueno, este territorio, Argentina tenía más razones para colonizarlo que Chile, pero en la práctica, en lo real, dejando de lado las ficciones legales, era una tierra habitada por su propia gente, no estaba destinada ni a ser argentina, ni a ser chilena, ni a ser francesa, que es otro proyecto que se planteó. Claro, que queda muy lindo pensar que hay un proyecto destinado de Nación Argentina y que está destinado a que hubiese un Estado argentino que abarcara de Buenos Aires a Jujuy a Misiones. Pero es una ficción que los nacionalistas se cuentan para dormir mejor a la noche. A algunos les cuesta pensar, sobre todo hablando del siglo XIX, cuando fue extremadamente importante, que buena parte del continente americano no estaba civilizado. No era controlado por civilizaciones ni por estados que tuvieran sus propios proyectos y reivindicaciones. A un indígena del Chaco austral o de la Patagonia, a estas sociedades nómades o sedentarias no urbanas, poco les importaba que algún porteño dibujara una línea en un mapa diciendo esto es nuestro, porque de facto no lo controlaron y recién lo empezaron a controlar en las últimas décadas del siglo XIX, en un proceso que de hecho tanto acá como en América del Norte no terminó hasta más o menos la década de 1920. Y que dentro de todo terminamos de una forma mucho más pacífica. La gente creo que subestima lo pacífica que ha sido la Argentina a lo largo de su historia. No hemos entrado en demasiadas guerras con nuestros vecinos, aparte de esa guerra con Paraguay, de la que salimos perdiendo porque nos tuvimos que quedar con Formosa. Y objetivamente tener Formosa dentro de tu frontera es una mala idea. Una mala idea. Bueno, con el diario de lunes sabemos que fue un desastre, pero que la guerra de la Triple Alianza y sus consecuencias han sido un desastre para la República Argentina. Pero sí, Argentina, que fue un país que tuvo dictaduras, tuvo guerras, guerras contra estados, guerras civiles, tuvo genocidios políticos, tuvo genocidios de indígenas. Su magnitud siempre fue muy moderada. La Revolución Mexicana mató como 2 millones de personas. La guerra del Chaco mató cientos de miles. La guerra civil estadounidense mató como 750.000. Los genocidios del siglo XX mataron millones a decenas de millones en los estados comunistas. Argentina tuvo atrocidades que en el peor de los casos, salvo la guerra del Paraguay, que también en nuestro caso se limitan a la magnitud de decenas de miles de muertos. Obvio que es horrible, pero comparando con las tragedias de los países que nos rodean y de este continente enquilombado, no es nada. Realmente no es nada. Siguiendo con lo que estaba diciendo recién Eloy, anteriormente del sistema, cabe aclarar, la mayoría de esas masacres, de esos elementos, de esos episodios violentos que después terminan siendo bastante vergonzosos a la larga para quien los establece, siempre fueron cuando hubo un intento de hacer una refundación violenta, de cambiar drásticamente de alguna manera el sistema nacional, ya sea el proceso del 76 con sus consecuencias, ya sea la revolución argentina de Onganía, ya sea diferentes momentos. Generalmente cuando uno intenta hacer estos cambios bruscos, cuando uno intenta reordenar todo violentamente porque yo tengo los planos correctos y los quiero hacer y no me importa
acordar con lo que hay en el momento, en el lugar, que termina viendo las consecuencias más lamentables que terminan incluso manchando el proyecto en largo plazo. La revolución pubertaria. Las revoluciones, si uno quisiera, si mañana asumiese, yo que sé, Milei presidente e hiciese todo lo que hace y dice que va a hacer violentamente, terminaría desprestigiándose a sí mismo y a todo lo que proponga mucho más que si nunca hubiera llegado al poder y a cualquier punto relativamente válido o no que podría haber llegado a tener. Pero bueno, a fin de cuentas es más complejo. Uy, la catchphrase de... Acá es la parte donde empiezan a robar los créditos. Este ha sido el primer capítulo de Es más complejo. La primera parte de aclaraciones y curiosidades y reflexiones random acerca de nuestro video de historia. Ya veremos cómo lo definimos. Tal vez hagamos uno chiquito sobre la presidencia de Derqui. Seguramente haremos uno sobre Mitre y la guerra del Paraguay, que hay mucha tela que cortar. Antes que irnos, les quería solicitar a todos aquellos que quieran cooperar porque tienen algo que aportar a esta serie de videos, ya sea fuentes, datos curiosos o incluso imágenes, música, que se nos va a complicar la música, sobre todo cuando estemos llegando a la época de los temibles derechos de autor, a lanzar una convocatoria abierta que todos los que tengan cosas para decir nos la pueden mandar a la cuenta oficial del Club del Erizo en Twitter, que va a estar en la descripción. Sigan al Club del Erizo en todas sus redes sociales, escuchen nuestro podcast oficial que lo estrenamos el otro día, sigan sintonizados se dice, a estos videos que estamos haciendo en YouTube y a todo el contenido que vayamos largando. Querría cerrarlo con una cita de Urquiza que me parece que resume bien cuáles eran sus prioridades y cuál quería que fuera su legado para la historia argentina. La frase es la siguiente, que la pronunció cuando los delegados del Congreso General Constituyente van a presentarle el proyecto final de constitución para que lo firme y lo sancione y lo publique y empiece a circular por todo el país. Urquiza les dijo: me traen ustedes la constitución, no la conozco y no la juzgo. Podrá ser menos buena, regular o mala, pero una constitución necesitaba el país para empezar su vida política, su vida de orden, de reparación y de progreso. El Congreso ha colmado mis deseos, y no aspiro a mandar. La condición social de las provincias argentinas es en la actualidad infelizmente tal que solo un tonto o un pícaro pueden pretender el mando de ella. Quiero por esto mismo la constitución por egoísmo. Tengo familia, propiedad y un nombre que poner bajo el amparo de la ley. Y como toda persona que tiene un bien que conservar, tengo interés en que estos bienes sean garantidos. Muchas gracias a todos y recuerden, es más complejo. Nos veremos en la próxima edición.